Sociología política. Según Hernández, la sociología política es el campo de estudio que se ocupa de las múltiples y variadas relaciones existentes entre el ámbito de lo social y el ámbito de lo político. La denominación sociología política parece marcar una voluntad por situar los fenómenos políticos en el conjunto de los fenómenos sociales, por suprimir los obstáculos entre las disciplinas, por señalar la profunda unidad de todas las ciencias sociales. En este sentido es en el que sería preferible la expresión sociología política. Ciencia política. Según Bolívar, la política es una ciencia por ser una disciplina autónoma e independiente, con una estructura sistemática y teórica propia. La autonomía de la ciencia política se refiere a una reflexión particular sobre política. Ciencia política la podemos definir como el estudio del comportamiento político, de los procesos y de las instituciones políticas, así como el estudio de los sistemas políticos y las relaciones entre los mismos. Es un análisis crítico y sistemático del fenómeno político y de las instituciones que origina, entre ellas al Estado y las sociedades políticas, que pudiéramos describir como la vida política. Las diferencias que podemos encontrar entre sociología política y ciencia política son las siguientes. Mientras que la sociología política busca el estudio de las interrelaciones humanas en el campo político, las ciencias políticas principalmente se centran en el estudio de cómo la acción política influye en los seres humanos. Otra aseveración importante es considerar a la política como un ente autónomo de las estructuras sistemáticas, lo cual no se asevera a la sociología política, la cual relaciona las acciones políticas con la coyuntura mediática. La conclusión final sería que es necesario desarrollar ambas ramas para poder generar mayores propuestas en beneficio de la población. Sí, o sea, yo entiendo las dudas de la gente, yo mismo las tengo, ¿ya? Porque lo que es verdad es que el grado de insanía, de violencia, homicida de Sendero fue muy elevado, ¿no? Y aunque yo puedo comprender que tenían determinadas intenciones y que tenían ciertas justificaciones y que pensaban que la guerra que ellos habían emprendido era justa, en fin, por más que yo los pueda comprender, entiendo que la violencia que desataron fue tan brutal y hay tantos muertos y tanta gente inocente que murió de maneras horrorosas además, que las restricciones de la ciudadanía yo las comprendo perfectamente. Mi punto de vista es simplemente el siguiente, nos conviene o no que este grupo que emprendió, nos conviene como sociedad peruana, que este grupo que emprendió una guerra contra ella acabe reconociendo explícitamente para poder participar que lo que hizo estuvo mal y que ahora se inscribe en otro régimen? Yo pienso que sí. Sería el momento en que terminamos realmente con la ideología de la violencia. Si Sendero viene de algo, es de la ideología. ¿Tú crees que van a dar un perdón realmente sincero? Van a decir, mira, qué arrepentido. Yo creo que simplemente van a decir, ¿sabes qué? No nos ligó, pues, y bueno, si quieres que te pida perdón, te pido perdón. Pero en el fondo ellos están convencidos que era el camino. Pero creo que ese reconocimiento, así no sea tan sincero de parte de algunos, es clave para la narrativa que como país vamos a hacer de haber eliminado un cáncer. El cáncer se elimina de raíz. ¿Cuál es la raíz en este caso? Ideológica. Si obtienes una victoria en ese terreno, entonces habrás ganado. Mientras no la obtengas, todavía estará pendiente que un día vuelva. Pero para partir, digamos, hay que decir una cosa, o sea, la emergencia del Sendero Luminoso y del MRTA, en fin, y de movimientos subversivos que querían tomar el poder por las armas, ¿no es cierto? Sí, yo creo que eso está... Claro, eso está acabado. Acabado, pues cancelado. Pero sí fue un proyecto de los 60s y de los 70s de la izquierda en general. Sí, lo que pasa es que la izquierda en todo Latinoamérica Así es. era una izquierda que tenía este tono, digamos, revolucionario, De ¿no? tomar el con poder. el ejemplo de Cuba y de Nicaragua, incluso con el ejemplo negativo de la muerte de Allende, ¿no? Estamos Así es. muy marcados por eso y además en un contexto de dictadura militar en el Perú. Exactamente. Pero ya hoy el mundo es otro, cayó el muro de Berlín, América Latina es otra, las comunicaciones y las posibilidades Claro, de entonces, generar una cultura son aquellos distintas. entonces que los acusan de haberse quedado en esa época, en realidad se están haciendo una acusación en falso, ¿no? Porque hay una acusación de Sí, yo ¿no? creo que sí. Hoy, ¿quién propone eso? Yo creo que nadie. O sea, está descartado Nadie, ¿no? completamente, ideológicamente. ¿Y por qué crees que deben participar en política a pesar del río, el mar, el océano de sangre que han derramado en el Perú?
Porque militarmente están derrotados, no son una amenaza, no quieren reiniciar la guerra. Y políticamente me parece que también en realidad no valen mucho. Entonces, en vez de darles el argumento de la victimización, pues mejor sería dejarlos participar en política, y con esta consigna que tienen de amnistía general para Abimael y los suyos, no creo que pegue nada, ¿no? Entonces sacarán pues 0, algo. ¿Tú crees que no por ciento. pegue nada en el Perú? Sí, yo creo que no En pega este nada. país, ¿tú crees que no pegue nada? Acá hemos visto unas cosas insólitas, ¿no? En el electorado. ¿Tú Eh, crees que no pegue? O sea, creo que hay electorado radical. Yo creo que la izquierda peruana está claramente marcado por el tema de la democracia y por lo tanto el juego democrático. Claro, o sea, que participar implica, en elecciones. Participamos en elecciones, estamos en el Congreso y el juego democrático incluye confrontación, disenso, discusión y también algún tipo de acuerdos y consensos. Claro. Ahora, yo siento que respecto de la agenda hay como una agenda como cívico, de equidad de género, de igualdad de derechos civiles, bastante liberal Así en es. realidad, Así es. que la izquierda, estas personalidades como Marisa Glavin, Indira Wilka han asumido bastante, lo cual me parece bien. Hay una agenda más económica, que creo que se abre una discusión respecto de, bueno, qué va a pasar con la economía peruana y qué proponemos. Claro, ¿qué pasa con Petroperú, o sea, y qué sé PAL, no sé yo, qué, ya. etcétera? Hay una agenda que todavía está por desarrollarse, me parece en el Perú, que es el tema de la reforma política, ¿ok? Nueva constitución, ¿no? Es un tema que la izquierda ha discutido y más allá de eso es 2 cámaras, no 2 cámaras, la reforma de los partidos Claro, políticos y el voto preferencial. Hay todo un tema ahí y la descentralización como claro, gran tema, ¿no? Pero esos temas de debate, digamos, están en todos los partidos y están en el Estado mismo. Ya, lo que los diferencia, o sea, lo que diferencia a la izquierda es lo que los va a permitir, lo que les va a permitir, ¿no es cierto?, tener un mensaje de unidad, si es que lo llegan a tener. Pero me Así parece es. bien difícil, por ejemplo, que Gregorio Santos, que quiere una nueva constitución, ¿no? Y ese es su mensaje, esta constitución no sirve para nada, tenemos que hacer una nueva, quiero asamblea constituyente, pueda, ¿no es cierto?, unirse a un grupo más grande que no tiene ese pensamiento, que no quiere una asamblea constituyente. Entonces, eso es manejable. En la izquierda, como en todos los grupos, hay Sí. algunos, bueno, matices o diferencias, si se Lógico. quiere, que en la conformación de un grupo uno tiene que decidir, bueno, qué cosa es aceptable y qué cosa... ¿Qué negocio y qué no? ¿Qué negocio y qué no? ¿Qué cosa es aceptable y qué cosa es no aceptable, ¿no? Algunos de los temas que tú has dicho yo creo que son hoy no aceptables. Por ejemplo, la violencia, ¿no? Que alguien diga, oye, mira, yo pienso que a lo mejor sí. No, yo creo que eso definitivamente Está no, cerrado. te das cuenta. Yo pienso que, bueno, los derechos humanos podrían ser relativos porque en determinadas No. circunstancias la dictadura del proletariado, no, mira, digamos, si piensas eso, O sea, ¿no? claro, no son so- cosas que ya es están lo que te- cerradas. es lo que Ahora digo, hay otros debates que sí están abiertos, ¿no? Sigo siendo de izquierda y sigo desorientado como todos los que ahora son de izquierda. Y entonces, ¿cuáles son las banderas ahora? ¿No es cierto? Para no ser una izquierda de juguete, o sea, tampoco quiero ser ni Tony Blair, ni Timothy Giddens, ni la Tercera Vía, ¿no? Que finalmente demostraron que no sirven para nada con la guerra en Irak, ¿no? Entonces, ¿cómo ser en el siglo XXI un disidente, ¿no es cierto? Uno que está contra un sistema que da la impresión que todo lo fagocita, que todo lo controla, que todo se lo come y que no deja ningún resquicio para nada, ¿no? Creo que dentro de eso, cuestiones como desigualdad siguen siendo muy fuertes, cuestiones como racismo y diversidad humana siguen siendo muy fuertes, no solo cultural, diversidad cultural, por supuesto, diversidad sexual, diversidad económica, en fin. Y creo que también el ecologismo va a ser muy importante. Se cae de maduro, ¿no? O sea, por todos lados o se queman o se mueren de frío, entonces ya está acá, ¿no es cierto? Entonces, o somos ecologistas, o somos verdes, o no somos, ¿no? Pero como siempre, o sea, sí, soy un hombre de izquierda, pero desconcertado como cualquiera que sinceramente lo dice, ¿no?
La relevancia de la sociología política respecto del objeto de estudio, como lo indica Hanovit, en un sentido más estricto, esta disciplina se interesa por el análisis desde el punto de vista de su organización, de grupos políticos y de liderazgo político. Así, estudia la organización formal e informal de los partidos en sus relaciones con la burocracia gubernamental, el sistema jurídico, grupos de interés y el electorado en general, como reflejo de una preocupación eminentemente institucional u organizativa. Esto nos permitirá analizar el tema propuesto por el grupo, el contexto de la izquierda peruana, debido a que, como se menciona en la cita anterior, uno de los elementos que estudia son los grupos políticos y por ende en la política peruana hay algunos de ellos que tienen esa tendencia de izquierda como lo es el partido o grupo político Frente Amplio, entre otros más, como también entender la forma en que se organizan dentro de aquellos grupos.